Bien, ahora continuamos con una segunda parte. Vamos viendo ejemplos de medidas de localización. Primero vamos a ver ejemplos para datos simples o datos no agrupados, es decir, cuando son pocos datos, ¿cómo hallamos las medidas de localización? También lo hacemos. Entonces, primero voy a ver un ejemplo cuando tengo un número impar de datos. Por ejemplo, aquí tengo 11 datos, número impar. Lo primero que hay que hallar para poder encontrar los cuartiles, debo hallar la posición del cuartil, dónde está, en qué posición está, ¿no? Entonces, en esta parte de acá es sin tablita y luego le voy a explicar también con tablita. Acá sin tablita ordenamos primero los datos de menor a mayor y luego observamos que la posición debe hallarse de esta forma. Con este símbolo QJ decimos qué cuartil es, ¿no? Si voy a hallar el cuartil 1 es porque J vale 1. Si voy a hallar el cuartil 2 es porque J vale 2. Si voy a hallar el cuartil 3 es porque J vale 3, ¿no? Entonces acá la fórmula dice que debo multiplicar para hallar la posición J. Entonces, ¿quién es J? Si voy al cuartil 1 es 1 por n más 1. O sea, el n es el total de datos. Acá observo que hay 11 datos. Por ser número impar, cuando es número impar, al número de datos se le aumenta 1 para que sea par. Entonces acá n más 1, 11 datos más 1 sería 12, como está acá. Y lo divido entre n, pero que en esta n mayúscula viene a ser el número de grupos en que se ha dividido el dato. Entonces, si yo estoy hallando cuartiles, sé que el número de grupos es 4. Entonces, 1 por 12 entre 4, multiplico y divido y me da 3. Quiere decir que el cuartil 1 está en la posición 3. Luego, observamos que el cuartil 2, si voy a hallar el cuartil 2, ya les dije, cuartil 2 es porque J es 2. Si J es 2, acá J es 2, que debo multiplicar por n más 1, ¿no? 11 más 1, 12, es el mismo valor, 12. Y dividido entre el número de grupos. El número de grupos, ya saben, si son cuartiles, es porque es 4. Multiplico, 2 por 12, 24, entre 4, 6. Entonces la posición es 6. El cuartil 2 está en la posición 6. Una vez más, el cuartil 3. Si voy a hallar el cuartil 3, recordamos que J es 3. Acá está entonces 3. J es 3. N más 1 es 12, ahí está. N más 1 es 12 y n mayúscula es el número de grupos, que si estoy hallando cuartiles, el número de grupos es 4. Ahí está. 3 por 12, 36 entre 4, 9 es la posición. Entonces, una vez que encuentro la posición de los cuantiles, en este caso de los cuartiles, entonces voy a buscarlo acá en el orden. La posición está en el orden. Cuartil 1 está en la posición 3. Entonces, según el orden, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Quién está ahí? 15. Entonces, el cuartil 1 es 15. Sigo. En la posición 2, el cuartil 2 está en la posición 6. Sigo el orden 3, 4, 5, 6. En la posición 6 está 16. Por lo tanto, el cuartil 2 es 16. Continúo, la posición del cuartil 3 es 9. Sigo en el orden 6, 7, 8, 9. Quien está ahí es 17. Por lo tanto, el cuartil 3 es 17. De esta forma hallo los cuartiles de datos simples, o sea, pocos datos que no necesito agrupar. Pero a veces los pocos datos también vienen en tablita, ¿no? Porque los datos vienen repetidos. Entonces, cuando viene en tablita, ¿cómo lo puedo calcular? La posición es la misma. Siempre se halla primero la posición. Y una vez que tengo la posición, voy a la tablita. ¿Mi tablita qué debe tener? Mi tablita siempre tiene los datos, ¿no? En este caso son edades. Tiene siempre la frecuencia absoluta. Y si no tuviera, hay que agregarle la frecuencia acumulada, ¿ya? Recuerden, la frecuencia acumulada es cuando voy sumando en cada fila lo anterior. La 1 es igual, la 2 es 4 más 1, 5. La 3 es 3 más 4 más 1 es 8, o en diagonal 5 más 3, 8. La siguiente fila es 2 más 3 más 4 más 1, le acumulo todo lo anterior, o en diagonal 8 más 2 es 10. Y la última es 1 más 2 más 3 más 4 más 1, o en diagonal 10 más 1, 11. Esa es la frecuencia acumulada, solo les estaba recordando. Entonces, ¿cómo
una vez que tengo la posición de los cuartiles, ¿cómo los hallo aquí? Digo, el cuartil 1 está en la posición 3, entonces digo, 3 cabe dentro de 1, acá en la frecuencia acumulada, observo. Dentro de 1 no cabe, dentro de 5 sí cabe, entonces allí está ubicado o posicionado el cuartil 3 y lo busco acá. ¿Cuánto es el cuartil 3 entonces? Y lo encontramos, es 15 y coincide con el que se halló de la otra forma. Cuartil 2 está en la posición 6 y digo, 6 cabe dentro de 1, no cabe, dentro de 5 no cabe, dentro de 8 sí cabe. Ahí está posicionado el cuartil 2. Entonces lo busco en esa fila y acá está, el cuartil 2 es 16 y es igual al que lo hallé de la otra forma. Cuartil 3, su posición es 17. Dentro de 1 no cabe, dentro de 5, su posición es 9. Dentro de 1 no cabe, dentro de 5 no cabe, dentro de 8 no cabe, dentro de 10 sí cabe. Entonces ahí está el cuartil 3, en esa fila, por eso lo pinto su fila y digo, ¿quién es? Acá lo busco, ¿no? En la columna de los datos, 17 años. Entonces coincide con el que hallé también de la otra forma. Ahí tengo los cuartiles, si es que tuviera una tablita, a veces no me dan los datos así, sino me lo dan de frente en tablita, entonces ya sé cómo hallarlo. O yo quiero hallarlo en tablita, también lo puedo hacer acá. Y aquí está la forma en que se interpreta, ¿no? Acá está su gráfico, los datos, es el dato menor, es el dato mayor. Acá están ubicados las posiciones, ¿no? En cada 25%, las posiciones. Y acá está el cuartil 1, que me salió que tiene 15 años de edad. Cuartil 2, que me salió que tiene 16. Cuartil 3, que me salió que tiene 17, ¿no? El dato menor o edad menor y el dato mayor o edad mayor. Entonces de esa forma estoy representando gráficamente los cuartiles para poder interpretar. Acá está ya su interpretación que ya hemos explicado primero, ¿no? Que voy a tomar lo que hay antes. Acá por ejemplo, ¿qué digo? ¿Cómo interpreto el cuartil 1? Digo, el 25% anterior tiene menos de 15 años y el 75% superior tiene más de 15 años. Así interpreto cada uno. Acá están las 3 interpretaciones. Y también me permite analizar por grupos, me permite reconocer los grupos y los límites de los grupos cuartiles. Acá tengo, por ejemplo, el primer grupo es este. El primer grupo, ¿cuáles son sus límites? Su límite inferior es 14 y su límite superior es 15. Si yo digo que su límite superior es 15, si lo incluyo, ahí el intervalo es cerrado. Por lo tanto, el segundo grupo que va desde cuartil 1 hasta cuartil 2, su límite inferior es 15 y su límite superior es 16. Pero como el 15 ya lo tomé en el primer grupo, acá en el segundo grupo va abierto, quiere decir después del 15 hasta el 16, ¿no? Entonces, y cerrado en 16. Quiere decir que incluye esa edad. El siguiente grupo, tercer grupo, su límite inferior es el cuartil 2, su límite superior es el cuartil 3. Entonces, ¿cuáles son sus límites de ese grupo? 16 años y 17 años. 16 el inferior, 17 el superior, ¿cierto? Y el cuarto grupo, su límite inferior es el cuartil 3 y su límite superior es el dato mayor. Cuartil 3 que es 17 y el dato mayor que es 18. También se les pide entonces reconocer cuáles son los grupos y cuáles son sus límites. Y vemos sus límites inferior y superior en forma de intervalos. Esos son los límites de grupo, esos son los cuartiles y su análisis. Y si hemos entendido estos cuartiles, podemos decir que hemos entendido todo. Sin embargo, vamos a ver los demás ejemplos que se tienen, ¿ya? Vamos a ver acá, por ejemplo, otro ejemplo cuando los datos son número par de datos simples acá. Acá tengo 10 datos los he ordenado así. Y por lo tanto el número de datos es un número par. Primero la posición. La posición siempre se halla J por N entre N. Si voy a hallar cuartil 1, J es 1, por N es el total de datos, es 10. En este caso observen que ya no le sumo más 1, solamente considero 10.
¿Cuándo le sumo más 1? Cuando tengo un número impar de datos. Pues bien, entonces acá al no sumar le digo j por n nada más. O sea, 1 para el cuartil 1, 1 por 10. Para el cuartil 2, 2 por 10. Para el cuartil 3, 3 por 10. Y divido entre n. ¿Y quién es esta n mayúscula entre la que divido? El número de grupos en que se dividieron el conjunto de datos. ¿En cuántos grupos se dividió? Si estoy hallando cuartiles, se dividió entre 4. Entre 4, entre 4, entre 4. Ahí está. Al multiplicar y dividir, ahí está la posición del cuartil 1 es 2,5, del cuartil 2 es 5, del cuartil 3 es 7,5. Una vez que tengo la posición, vamos a ver cómo se hallan los cuartiles, observando acá nada más, ¿no? De esta forma, sin usar tabla. Luego vemos con la tabla. Sin usar tabla. Entonces el cuartil 1 está en la posición 2,5. Lo busco acá, mire, posición 1, posición 2, posición 3, ¿no? Y posición 2,5. Pero entonces, ¿dónde se supone que está? Entre 2 y 3, en el medio. Por eso está señaladito ahí con verde. ¿Y cómo se halla entonces la posición del medio? Sumando los dos, ¿no? La posición 2 más la posición 3, dividiendo entre 2. ¿Y quiénes están ahí? 16, 16 en este caso. Sumo 16 más 16 y lo divido entre 2. Y me sale 16 también, porque son iguales. Por lo tanto, la posición del cuartil 1 es 16. El cuartil 1 es 16. Ahora vamos a hallar el cuartil 2, que está en la posición 5. Busco posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Exactamente está en la posición 5, 17. Por lo tanto, el cuartil 2 es 17. El cuartil 3, su posición es 7,5. Posición 5, posición 6, posición 7, posición 8. No hay posición 7,5, pero se supone que está entre 7 y 8. Entonces voy a sumar sus dos valores, 19 más 19 dividido entre 2, y ahí me da el cuartil 3. Por lo tanto, el cuartil 3 es 19. Si el cuartil 3 es 19, ¿ya? Entonces tengo acá los 3 cuartiles. Eso es hallado cuando ordené mis datos aquí nada más en forma horizontal. Pero podemos ordenarlo también en tablita. O si ya los datos le vienen en tablita, recuerden que están los datos, está la frecuencia absoluta y está la frecuencia acumulada. Y si solo les viene la frecuencia absoluta, ustedes tienen que hallar la frecuencia acumulada. Pues muy bien, para hallar los cuartiles en la tablita, de todos modos necesito primero la posición, ¿no? Y explicamos cómo se halla la posición. Entonces la posición del cuartil 1 es 2,5. ¿Cómo la busco acá? Dentro de 1, 2,5 no cabe, dentro de 3 sí cabe, por lo tanto, allí está el cuartil 1. Y lo busco acá, ¿cuánto es? 16, y coincide con lo que he hallado de la otra forma. Cuartil 2 está en la posición 5. Digo, dentro de 1 no cabe, dentro de 3 no cabe, el 5, dentro de 5, dentro de sí mismo sí cabe. Por lo tanto, en esa fila está el cuartil 2, a la que por cierto también se llama fila cuartil, ¿no? ¿Cuánto es el cuartil 2 entonces? 17. Y coincide también con lo que he hallado de la otra forma. Cuartil 3, su posición es 7,5. 7,5 no cabe dentro de 1, no cabe dentro de 3, no cabe dentro de 5, no cabe dentro de 6, pero sí cabe dentro de 8. Por lo tanto, en esta fila es la fila cuartil, ahí está el cuartil 3. Y el cuartil 3 es, por lo tanto, 19. Buscamos 19 acá y ese es el cuartil 3. Cuartil 3, 19 coincide con lo que he buscado de la otra forma, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos visto cómo se hallan los cuartiles. Y acá está su representación gráfica, que nos sirve sobre todo para ubicar en esa posición los cuartiles hallados y luego para poder interpretar. Ya hemos visto cómo se interpreta. Acá también vuelvo a recalcar cómo se reconocen los límites de los grupos cuartiles. Del grupo 1, por ejemplo, su límite inferior es 15 y su límite superior es 16. Yo decido, ¿no?, que si acá es en 16 es cerrado para el primer grupo, entonces será abierto para el segundo grupo. El segundo grupo desde cuartil 1 hasta cuartil 2, que es 16 y 17, sus límites. Para el cuartil 3, sus límites son cuartil 2 y cuartil 3, o sea, de 17 a 19. El límite inferior 17, el superior 19. Y el cuarto grupo, por ejemplo, sus límites son, el límite inferior es el cuartil 3 y el límite superior es el dato mayor, que vienen a ser 19 y 21. Entonces, de esa forma reconocemos en los cuartiles
la posición, lo importante, o cómo se halla el cuartil, los grupos, el gráfico y cómo se interpreta. Eso es. Hemos explicado cómo se hallan las medidas de localización de datos simples y acá tienen para practicar, acá hallar esta práctica es de datos simples, hallar las medidas de posición y está guiado acá para que hallen la posición, los cuartiles así con los datos en forma horizontal. Luego les pido que representen una recta los cuartiles. Acá escriban los grupos así de costado nada más, los grupos cuartiles, sus límites de cada grupo. Acá represéntenlos de todos modos en una tablita, porque también hay que saber hacerlo. Y acá interpreten los 3 cuartiles. Lo mismo van a hacer en la siguiente práctica, ¿no? En tal caso uno tiene número par de datos y el otro tiene número impar, ¿ya? Esta es la segunda parte.